Vamos a realizar aquí una revisión del ejercicio, a mirar unas consideraciones y ver cómo un reductor que presenta un problema como el que ya vimos, que nos da un ángulo de giro de 124 grados, cómo podría solucionarlo y ajustarlo a las condiciones que necesitamos. Entonces tenemos acá los valores, aquí está pues los grados que nos dieron, 0.05 que no los puede superar, el cortante, módulo de rigidez para FG, el momento polar de inercia para FG, módulo de rigidez para ED, momento polar de inercia para ED, módulo de BC, momento polar de inercia para BC. Aquí tenemos los radios que nos dieron y las longitudes. Aquí pasamos los grados a radianes y hacemos el cálculo del C, nos dio 52.88. También luego calculamos con esos datos el torque, nos dio 3471.35. Con la relación nos dio 433 el DDE, 5786 el DBC. Y en el motor nos da 11.57. También con esos datos, la potencia nos dio 1575.25 vatios, trabajando a 60 Hz, la frecuencia nos dio 21.66, teniendo en cuenta que teníamos un RPM de 1300. Y teníamos un radio de polea de 300 milímetros, lo que nos dio 11.571.16 newton, que al sacarle la masa nos da 1179.52 kilogramos. Listo, entonces aquí tenemos el ejercicio, tal cual como estuvo planteado, las relaciones de ángulos de giro. Entonces tenemos el ángulo de giro en F, sacamos la relación para E, nos dio este valor, luego sacamos el del eje, entonces obtuvimos el de D sumando el de E más el de D, luego hicimos relación de ángulos de giro, obtuvimos el de C, luego el del eje, sumando los del eje obtuvimos el de B y luego llegamos al de A. Listo, entonces aquí lo que vamos a revisar es lo siguiente. El ángulo de giro sale de esta relación, torque por longitud sobre momento polar de inercia por módulo de rigidez. ¿Listo? El J o momento polar de inercia está directamente relacionado con los diámetros y los radios que tienen los ejes. Entonces aquí vamos a mirar cómo podríamos mejorar este reductor sin alterar el torque final al que tenemos que llegar ni la fuerza o la masa que va a levantar. Entonces para eso no nos vamos a meter con nada que tenga que ver con el eje FG. Simplemente el eje FG lo dejamos como está. Entonces, como esto es una división, entre más grande sea este valor, pues menor va a dar el ángulo de giro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la relación de ángulos de giro. Entre más grande sea esta relación, o sea, entre más lejos estén un radio del otro, pues más grande nos va a dar el ángulo de giro cuando cambiamos. Si colocamos un engrane muy pequeño engranado con uno muy grande, entonces esa relación nos va a alterar bastante porque el ángulo de giro va a ser muy grande, así como ya lo pudimos observar acá. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para mejorar el reductor, pues es mejorar las relaciones. Por ejemplo, tenemos de 15 a 120, que es bastante grande. Entonces, si nosotros revisamos que este engrane que está acá está muy pequeño, entonces tenemos un eje en FG, en EF, en ED. Tenemos un radio ND y tenemos un radio FG, un engrane para un radio de eje FG de 52.88. Este es el radio multiplicado por 2, nos daría 104 o 105 más o menos. Entonces, el 120 pues no tendría problema, casa perfectamente. Ahora, en el radio de ED, entonces si yo cambio esta relación y digo, bueno, vamos a acercar más esto, no vamos a ponerlo tan lejos de 15 a 20, vamos a colocarle de 60 a 20 para que la relación se modifique. Entonces, cambiando esa relación y cambiando la relación de acá, digamos de 50 a 150, ya vamos alterando un poco la relación de ángulos de giro. Sin embargo, pues nos sigue dando alto. Aquí tenemos de 50 a 250. Digamos que lo vamos a llevar de un 90 a 250. Entonces el ángulo de giro pues ya empieza a bajar un poco más con la relación de ángulos de giro. Obviamente pues al cambiar los ángulos de giro, lo que va a cambiar es los torques que se van generando
porque salen de esa relación, sin alterar el torque inicial que tenemos. O sea, seguimos levantando los 1179. Listo, ya hicimos una combinación de ángulos de giro, o de relación de engranes, perdón, relación de engranajes. Entonces este nos quedó de 60, que quiere decir que tiene 120. 120 tiene el engrane más pequeño de radio y este tiene 240. Entonces tenemos un engrane de 120. Nuestro eje, que es el que también involucraría aquí la J, en el interno de FG, porque es hueco, podemos dejarlo con 15, no nos alteraría, pero ND tenemos que es de 35. Para que nos dé más grande, pues podemos aumentar el diámetro también. En un eje más grueso hay menos opción de que la torsión ejerza un ángulo de giro más grande. Entonces si lo pasamos de 35 a 65, por ejemplo, vemos también una reducción en ángulo de giro bastante representativa cuando estamos viéndolo acá. Entonces tenemos que el radio ahora es la mitad de 65 porque tenemos 65 de diámetro. Entonces si incrementamos el diámetro también vamos a bajar la relación. Entonces, ¿qué modificaciones tenemos? Entonces tenemos un eje que tiene 65 de diámetro. El engrane que tenemos acoplado en E tiene 120, por lo tanto no alteraría, el engrane perfectamente casa sobre el eje. Listo, entonces ya mejoramos nuestro ángulo de giro al cambiar la relación de engranes y al modificar el diámetro de nuestro eje para darle mayor resistencia. Entonces digamos que no lo vamos a llevar a 65, lo llevamos a 55 para que no nos quede tan alto. ¿Listo? Aquí tenemos ya cómo se modificó nuestro ángulo de giro y cómo ha mejorado. Entonces pasamos al eje BC. El eje BC pues tiene un engrane de 50 y uno de 250. El engrane de 50 tendría 100 de diámetro. Entonces nuestro eje pues no puede sobrepasar entonces ese valor, pero aquí tenemos simplemente un 20. Con pasarlo a 40, ¿sí? Ya tenemos una modificación en el eje, ¿sí? Y aquí podemos dejar el agujero igual, o podemos decirle, bueno, no queremos 40, pongámosle 50. Entonces le podemos colocar 50 de diámetro. Esto se ve representado más que todo en el ángulo de giro del eje. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver que la modificación que se hizo no es tan representativa porque cambia simplemente en el eje. Pero en la ED sí, porque de ese depende el que continúa. Entonces, modificamos los diámetros de manera que queden acorde a que los engranes se puedan colocar en esos ejes. Y también, entonces, como ya trabajamos con el J, podríamos mirar entonces el G. El G es la rigidez del material. Entonces, si colocamos un material más rígido para el ED, tenemos que este tiene 30 gigapascales. Si no tiene 30, si no colocamos un material que tenga 40 gigapascales, pues el ángulo ya bajó a 14. ¿Sí? Ahora, si no lo colocamos con 40, si lo buscamos un material que tenga 50 gigapascales de módulo de rigidez, ya tenemos un 12. Listo. Lo mismo pasa con el BC. Entonces tenemos 12, le colocamos un 18. Vemos que la modificación se hace aquí en el eje, pero pues no es tan representativa en esta parte. Pero ya bajamos de 124 que teníamos a 12.18 haciendo estos ajustes. Podríamos hacer otros ajustes más de diámetro, pero hay otro factor también que nos influye acá, ya que no hemos tocado el torque ni tenemos problema con la fuerza. Entonces tenemos torque, longitud, J y G. Ya hemos revisado el J, ya hemos revisado el G. Vamos a mirar la longitud. Entre más largo un eje, más opción hay de que el ángulo de giro también se nos crezca, porque este valor empieza a ser más alto que el denominador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos un eje de 45. Digamos que nos permite ajustar y acercar más los engranes uno del otro. Entonces, que no tenemos 35, tenemos 45, sino 0.25, por decir algo, de distancia entre esos dos engranes. Ya bajamos nuestro ángulo de giro a 7.26. Y el otro lo podemos acercar más. Inclusive hay engranes que se coloca el engrane grande y el pequeño está pegado también y hace la relación de la misma manera. Hace el cambio de torque sin problema, pero los dos engranes están totalmente pegados. Eso es precisamente para bajar los ángulos de giro.
Entonces aquí tenemos 0,51. Si lo bajamos a 0,3, ya tenemos nuestro ángulo de giro en 7.2. Ha ido bajando más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál la condición era? De que el ángulo de giro en A no pasara de 4. Listo, ya hicimos una reducción de las longitudes. Digamos que no podemos tocar más las longitudes, que no se pueden hacer más. Digamos que este máximo hasta 0,1. Sí, bueno, ya con 0,1, mire, ya llegó a 1.83. No sirve, digamos que entonces no 0,1, no lo bajemos a 0,1, bajémoslo a 0,16. Listo, tenemos un ángulo de 4.24, nos sobrepasa un poco. Entonces, si lo tenemos en 0,15, ya tendríamos un ángulo de giro de 3.68. Entonces, el ángulo de giro que teníamos de 124 ya pasó a 3.68. O sea, tomamos el mismo reductor, hicimos unas modificaciones en los ejes, colocamos un material con mayor módulo de rigidez. O sea, cuando se cambia el G, estamos cambiando es el material. Cuando se cambia el J, estamos cambiando la geometría. Y aquí también cambiamos geometría, pero simplemente lo que estamos es acortando los ejes, buscando una longitud adecuada. Entonces ya podemos ver que el ejercicio que teníamos, que nos dio un ángulo de giro en el extremo A de 124 grados, que era exagerado, pues podemos ajustarlo perfectamente para que nos dé las condiciones que nosotros queremos. Entonces así podemos diseñar el reductor. Ahora, ¿qué otra cosa se nos modificó? Pues ya no tenemos que colocar un motor de 1500 vatios. Ahora necesitamos un motor de 11.855.16 vatios. O sea, necesitamos un motor con mayor potencia, que gire a las 1300 RPM. Pero también ahí podemos jugar entonces con la relación de ver el motor más adecuado. Igual, como le digo, esto es una parte del diseño que es cíclica. Entonces uno va haciendo modificaciones. Mira, entonces no conseguí un motor de 10.000 vatios. Bueno, listo, con 10.000 vatios entonces, ¿qué puedo lograr con ese motor? Reviso lo del torque, miro la fuerza, miro hasta cuánto puedo levantar. Y aquí si se nos... Uy, aquí porque se nos modificó. Yo toqué el eje, toqué la longitud acá, perdón, 0,2 era que teníamos. Listo, aquí, para que no se nos modifique este. Entonces no puedo tocar la longitud de FG porque se nos modifica automáticamente la fuerza. Tengo que revisar aquí es 0,2, no llega a 6, 0, bueno, no modifiquemos más acá, dejémoslo en 0,2, que fue lo que nos dio el 0,6, y más bien aquí en el radio del eje, que lo teníamos en 55, vamos a colocarle un 57 de diámetro. No, nos toca un poquito más para no ir a alterar la condición. Entonces 0,60 de radio, 4.54. Nos toca subirle un poco más al radio o modificar el módulo de rigidez de ED. Digamos que un 55 nos puede estar facilitando a 4.26. Y si le coloco un radio de 62 de diámetro, ya nos queda el 3.88. Y cometí el error de tocar la longitud de el FG y eso nos alteró automáticamente la fuerza que podía levantar. Entonces es para no modificar el torque final que necesitamos ni ir a modificar lo que vamos a levantar. O sea, la función sigue siendo la misma. Lo único pues es que ya, como podemos observar aquí, necesitamos un motor más potente para con ese reductor hacerlo. También podemos jugar con la reducción y hacer otro tren de engranes más, ir haciendo un cambio más lento dentro de la relación de engranes para que no se nos dispare tanto el ángulo de giro. Pero entonces esto es lo que les quería comentar de cómo podemos solucionar el inconveniente teniendo en cuenta lo que se coloca aquí. Entonces, entre más grande sea el denominador, menor va a ser el ángulo de giro. Y entre más cerca esté un engrane del otro, la relación no nos va a disparar tanto los ángulos de giro de un engrane a otro. Listo, esto sería entonces cómo podemos interpretar el ejercicio que estábamos trabajando.